Buenos días a todas, todos. Gracias por estar aquí. Y pues, como Erika acaba de anunciar, yo les voy a presentar este tema, ¿no? De la neurodiversidad, la diversidad en general, la neurodiversidad en particular en el aula, ¿no? Como las neurociencias, la investigación en neurociencias que se ha hecho puede darnos luz sobre la manera en que podemos hacer el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje más, no solo agradable, sino más significativo para todo el alumnado, ¿no? No solo para el alumnado neurotípico. Voy a asumir que ya están viendo mi pantalla. En caso de que no lo estén haciendo, háganmelo saber. Ya se ve, Y Emilio, gracias. perfecto. En general, al final creo que vamos a tener un ratillo para comentar lo que vaya presentándoles, pero igual si hay alguna duda muy importante a lo largo de la presentación, pueden hacérmelo saber e interrumpirme. Eh, Creo que es importante empezar por el principio, las neurociencias, ¿no? El objeto de estudio de esta disciplina es entender el funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro en particular, en condiciones normales y patológicas. Entonces, creo que es importante saber algunas generalidades sobre el cerebro humano. Este órgano es bastante costoso en términos energéticos. Un cerebro promedio pesa unos 1,3 kilos, 1,500 kilos, más o menos. Entonces es alrededor del 3% del peso corporal. Con este relativamente poco tamaño respecto al resto del cuerpo, consume el 20% de la energía que nosotros consumimos. Entonces es un órgano sumamente costoso, sumamente complicado de mantener en términos no solo energéticos, sino también de cuidados, ¿no? Por ejemplo, el sistema inmune del cerebro, la llamada barrera hematoencefálica, trata de proteger el cerebro lo más correctamente posible, porque también es un órgano muy sensible a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a la hipoxia, ¿no? La falta de oxígeno durante más de 2 minutos puede ser, si no mortal, sumamente incapacitante, ¿no? Dañando zonas del cerebro amplias, o incluso estos eventos de hipoxia o anoxia, es decir, poca o nulo consumo de oxígeno alrededor del parto pueden ocasionar trastornos como la epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo. Entonces, sí, es un órgano muy importante, pero también bastante sensible. Entonces, la investigación alrededor de cómo funciona el cerebro a nivel celular, molecular y a un nivel como más cognitivo, interaccional, que es donde yo me desarrollo, es importante para pues, no solo entender este órgano en sí, sino también para poder llevar este conocimiento a otras áreas de interés, ¿no? Como ya veremos en algunos momentos. Y pues el cerebro no viene de la nada. Igual que el resto del cuerpo, el cerebro es producto del llamado neurodesarrollo, que también se conoce como desarrollo neural, y es simplemente el proceso de formación y maduración del sistema nervioso desde la gestación y durante toda la vida del individuo. Por mucho tiempo, incluso en algunas áreas, la gente piensa que el neurodesarrollo se limita al periodo embrionario y a algunas etapas relativamente posteriores al parto, ¿no? O sea, es decir, neonatos de algunas semanas o meses, pero la verdad es que el neurodesarrollo tiene lugar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Incluso en una visión muchísimo más global, el envejecimiento normal del cerebro forma parte del neurodesarrollo. Todo esto simplemente para decirles que durante esta etapa inicial, que es la gestación, el cerebro o todo el sistema nervioso más precisamente se forma a partir de este llamado tubo neural. Y como su nombre lo indica, es un tubo que eh, va formando protuberancias en ciertas partes y es lo que le va a dar lugar a todo lo que es el cerebro y la médula espinal de donde surgen los nervios somáticos. Hay muchas cosas que pueden ocurrir durante la gestación. Por ejemplo, sabemos que hay fármacos que pueden intervenir con el desarrollo normal del sistema nervioso, del cuerpo en general. Por ejemplo, los llamados teratógenos. O también una deficiencia en el consumo de algunos alimentos o nutrientes, por ejemplo, el muy famoso ácido fólico que se adiciona en muchos alimentos justamente porque es fundamental para el neurodesarrollo en la gestación y pues puede
acarrear algunos problemas de no ser consumido en la medida justa. Pero pasando a la parte en el que el bebé ya nació, el cerebro va cambiando a lo largo de la vida. Los bebés nacen con un número que es probablemente el doble de las neuronas que tenemos ya en etapas adultas. Eh, Contexto que olvidé mencionar en la diapositiva anterior, el cerebro está compuesto no solo por neuronas, sino por otro tipo de células como las células gliales, pero probablemente la célula más famosa del sistema nervioso son las neuronas, porque se encargan justamente de la comunicación a lo largo y ancho de este órgano y con otros órganos del cuerpo. En promedio, una persona adulta tiene 86.000 millones de neuronas, es decir, muchísimas, muchísimas neuronas, y podemos pensar que un bebé nace con hasta el doble de este número de neuronas. Eh, digamos que es un mecanismo de eh, backup, un plan de refuerzo por cualquier cosa, pero la mayor parte de estas neuronas y de la sinapsis, es decir, las conexiones que las neuronas establecen entre sí para comunicarse, se van a podar a lo largo de la vida y inicialmente durante la infancia, ¿no? Es decir, perdemos un gran número de neuronas a lo largo de la vida y a diferencia de lo que se creía hace apenas unos 30, 40 años, el proceso de neurodesarrollo tiene lugar a lo largo de toda la vida, ¿no? Es decir, no dejamos de producir neuronas cuando nacemos o somos niños. Eh, Hay diferentes etapas importantes para el neurodesarrollo a lo largo de la vida. En la infancia tienen lugar muchos procesos importantes, por ejemplo, de maduración, de mielinización, es decir, el proceso de recubrir los axones de las neuronas para que la comunicación tenga lugar de manera más rápida. La mielinización de estos axones que controlan las extremidades inferiores, por ejemplo, es por ello que los niños pueden comenzar a caminar cuando lo hacen o adquirir el lenguaje. Posteriormente, pues en la adolescencia hay otros procesos importantes que tienen lugar, por ejemplo, de maduración respecto a ciertos cambios en expresión de neurotransmisores o de receptores a neurotransmisores. Es decir, el cerebro está cambiando toda la vida, ¿no? Incluso en la adultez o durante la vejez. Y hay muchos procesos que pueden intervenir con el funcionamiento típico del cerebro, por decirlo de alguna manera. O un poco más de contexto, que creo que es importante para lo que vamos a estar viendo más adelante, es que quizá algunos de los sistemas más importantes con los que cuenta el cuerpo y que trabajan en conjunto muy estrechamente con el cerebro son los diferentes sentidos, ¿no? En la escuela, sobre todo en la primaria, aprendemos siempre, ¿no? Que son los cinco sentidos. Eh, Porque este cinco es realmente no hay mucha claridad sobre en qué momento empezamos a hablar de cinco sentidos únicamente en sociedades occidentales. No voy a ahondar en otras civilizaciones a lo largo de la historia, creo que ese no es el punto en este momento, pero si bien desde los textos de Platón encontramos una jerarquía de sentidos, es hasta Aristóteles en su tratado acerca del alma, en el que establece los cinco sentidos que existen, ¿no? O que conocemos normalmente: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Estos cinco sentidos no son como vías sumamente separadas de cada quien hace lo suyo, sino que trabajan en conjunto para darnos una experiencia multimodal de la realidad en la que vivimos y en la que podemos interactuar. Y si bien el mayor peso que le damos como sociedad a los sentidos está en la vista, la verdad es que todos ellos son sumamente importantes para nuestro día a día y especialmente en el proceso de aprendizaje, ¿no? No solo de la vista nace el aprendizaje, sino que el tacto, el oído, incluso el olfato y el gusto tienen un lugar muy importante. Pero como estas comillas alrededor del 5 permiten intuir, no contamos únicamente con cinco sentidos. La verdad es que con cuántos sentidos contamos como seres humanos es una cosa sumamente variable y de acuerdo a qué clasificación estemos usando, ¿no? Hay quien podría llegar al punto de decir que el tacto son hasta cinco sentidos diferentes por las diferentes modalidades táctiles con las que contamos, pero realmente no tenemos solo cinco sentidos. Hay quien podría llegar hasta una clasificación de 20 sentidos de acuerdo a cómo se lleve a cabo esta.
Algunos de los que quizás son más relevantes para la vida cotidiana y para la educación son la propiocepción, que es la percepción de las extremidades propias en el espacio y respecto al cuerpo. Por ejemplo, cómo sentimos que mi brazo está estirado sin verlo necesariamente, o la posición de mis piernas, de mis codos, rodillas, todas las coyunturas del cuerpo. La interocepción, que en su acepción más inicial es simplemente la percepción del estado interno de los órganos, especialmente del tracto gastrointestinal, del intestino, pero en tiempos recientes se ha empezado a usar también para referirse a la percepción de un montón de fenómenos que tienen lugar dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la percepción de la presión, de la respiración, de la presión sanguínea o respiratoria, quiero decir, del hambre, es decir, engloba muchos otros fenómenos que tienen lugar y que podemos clasificar como fenómenos perceptuales. La percepción del dolor definitivamente es un tipo de percepción importante que es distinta a la del tacto, lo sabemos por diferentes razones, pero ajá, la percepción de la temperatura, tanto de las temperaturas altas como las temperaturas bajas, o también la percepción de cosas como la aceleración y la gravedad, ¿no? Es decir, el movimiento horizontal y vertical que llevamos a cabo al movernos y pues cómo la gravedad ejerce este efecto sobre nosotros. Eh, de nuevo, como decía en la diapositiva anterior, ninguno de estos sentidos trabaja aisladamente de los otros y reporta al cerebro lo que está haciendo. Todo esto está teniendo lugar al mismo tiempo. La manera en la que percibimos el mundo está teniendo lugar de manera conjunta y lo que llamamos multimodal. Es decir, se está integrando la información gustativa con olfativa. Por ejemplo, de hecho, probablemente la información gustativa o lo que entendemos como sabor está compuesto por información gustativa, olfativa, táctil por la boca, visual incluso. Entonces, sí, estos sentidos trabajan siempre en orquesta para darnos una experiencia global. Y puede haber cosas que alteran la percepción, ¿no? Creo que no viene al caso en este momento, pero incluso la percepción sin ningún tipo de sustancias, por decirlo de una manera, por ejemplo, la sinestesia, o sea, que es una alteración en la manera en la que percibimos, ¿no? En la que integramos la información. Este tipo de alteraciones perceptuales tienen lugar de manera natural e incluso esto es hablando únicamente de los seres humanos. Hay otros animales que tienen vías perceptuales con las que apenas si podemos soñar, ¿no? Por ejemplo, la famosa ecolocalización de los murciélagos o los ornitorrincos que pueden detectar los campos electromagnéticos del lago en el agua, del agua en la que estén nadando, por ejemplo. Hay aves que ven muchísimos más colores que nosotros, pero también hay animales como los perros que ven menos colores, así que realmente es un espectro de diversidad dentro de la que llamaríamos tipicidad. E incluso volviendo al caso de los seres humanos, encontramos variabilidad en cómo percibimos las cosas aún dentro de lo que diríamos convencional. Es decir, un ejemplo bastante simple es cómo percibimos los colores, ¿no? Incluso sin entrar de lleno al ámbito de el daltonismo o las alteraciones cromáticas que puede tener alguien, sabemos que al final todos percibimos los colores de una manera ligeramente distinta por la manera en la que nuestros receptores a los colores, los conos de la retina, están codificados en nuestro genoma. Entonces, incluso dentro de lo que diríamos normotipicidad, hay esta enorme variabilidad de cómo está funcionando nuestra percepción, incluso los receptores gustativos, por qué algunas personas prefieren el café y otras el té. Algunos son más sensibles a lo amargo, otros son menos sensibles, o en cuántos olores podemos oler, etcétera, ¿no? Incluso otras cosas como el, la estructura de nuestros músculos. Algunos atletas reconocidos probablemente cuentan con fibras musculares más largas o que se fatigan menos que las fibras musculares regulares. Entonces, sí, esta variabilidad está teniendo lugar en todo momento a lo largo de nuestras vidas y de nuestras sociedades. Ah. Y ahora, de lleno a esto, ¿no? ¿Por qué todo lo que les acabo de decir y por qué el conocimiento de las neurociencias puede ser útil pues, para la sociedad moderna, para las diferentes disciplinas actuales?
es que hemos visto un auge del interés en las neurociencias y las llamadas disciplinas brain-based, basadas en el cerebro, desde finales de la década de los 90 del siglo pasado, un poco a raíz de la llamada década del cerebro, ¿no? Que fue justamente esta última década del siglo. Y el inicio de este hemos visto un creciente interés por intentar aplicar el conocimiento resultado de la investigación en el cerebro a otros ámbitos. Por ejemplo, la llamada neuroeconomía, que busca entender cómo tienen lugar estos procesos de toma de decisiones económicas a partir de la estructura y funcionamiento del cerebro, las diferentes neurotecnologías, ¿no? Por ejemplo, las interfaces cerebro-computador, las prótesis integradas al sistema nervioso para que se puedan controlar con un pensamiento, por ejemplo, el llamado neuroderecho, ¿no? Una vez más pareció la neuroeconomía un intento de entender cómo tienen lugar estos procesos de decisiones jurídicas, morales y demás a partir del funcionamiento del cerebro, otro tipo de disciplinas como la llamada neuroética, una vez más, cómo el cerebro podría estar teniendo eh, influencia en las decisiones éticas o morales que tomamos, pero también es importante no caer en lo que ha sido denominado la neuromanía, ¿no? Las neurociencias son importantes para cualquier ámbito, considero yo, pero también es importante ser cauteloso en la manera en la que intentamos aplicar estos conocimientos, ¿no? Es decir, la investigación en neurociencias no nos da recetas de cocina a seguir para hacer un juicio o tomar una decisión ética, mucho menos para una decisión educativa. Entonces, es importante entender cómo funciona en condiciones normales y patológicas, pero sin creer que esto nos va a servir como una especie de libro de instrucciones. Y otra disciplina importante que ha tenido bastante auge desde finales de los 90 es la que se llama neuroeducación, ¿no? Neurociencia educativa, neuroeducación, también conocida como Mind, Brain and Education, por el origen que tuvo en la Universidad de Harvard. Pero sí, básicamente esta subdisciplina busca entender y unir un poco más el tejer puentes entre la investigación en cómo aprende el cerebro, cómo aprendemos en condiciones normales y patológicas, con la práctica docente de verdad, por decirlo de alguna manera, en las aulas. Perdón. Y pues sí, un poco, ¿no? Retomando esto que mencionaba, la neurociencia educativa desde sus orígenes, aunque es relativamente reciente, joven como subdisciplina, ha podido dar luz sobre bastantes cosas, ¿no? Desde los procesos de aprendizaje de la lectura, áreas cerebrales dedicadas al aprendizaje de letras o de números, por ejemplo. Igualmente los procesos que tienen lugar cuando aprendemos o resolvemos problemas matemáticos, la adquisición de lenguas, tanto primeras lenguas como lenguas adicionales, sea esto en la infancia o en adultos, porque sabemos que podemos aprender muchas cosas y especialmente lenguas a lo largo de nuestra vida. No es que haya un periodo crítico para aprenderlas como se creyó por mucho tiempo. Simplemente la neurociencia educativa ha intentado realmente llevar este conocimiento del laboratorio al aula para en un proceso de enseñanza-aprendizaje más significativo para todos los actores del el proceso educativo, ¿no? Es decir, no solamente los alumnos ni los profesores, sino también los que toman las decisiones en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, los directivos, los responsables de programas, clases, etcétera, y también los padres, ¿no? Que forman parte importante del proceso educativo y esperaríamos que estén informados sobre todos estos avances en la investigación y la práctica docente. Hay muchas cosas en las que yo personalmente considero que la neurociencia educativa puede apoyar en este proceso de enseñanza. Por ejemplo, nos puede guiar a comprender la variabilidad en los procesos cognitivos y por ende planear mejores estrategias de aprendizaje eficaz, ¿no? Por ejemplo, saber cómo funciona la memoria, los diferentes tipos de memoria con los que contamos o la manera en la que la atención se pierde después de cierto tiempo, nos pueden conducir a planear clases más apropiadas en términos de tiempo y también en términos de actividades, ¿no? De acuerdo a cómo podemos incorporar estos nuevos aprendizajes a nuestro conocimiento previo. También, algo muy importante que también suelo decir mucho, pero que creo que no va a venir a caso en esta
charla es que nos puede llevar a identificar y eliminar prácticas educativas basadas en neuromitos, ¿no? Que son estas creencias erróneas sobre cómo funciona el cerebro y que han impactado mucho en la práctica educativa, ¿no? Los llamados estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples aplicadas a la enseñanza, un montón el periodo crítico que ya les mencionaba, cerebro derecho o izquierdo, todas estas son malas interpretaciones de cómo funciona el cerebro y que tienen un impacto real en todos los actores del aprendizaje que les mencionaba, ¿no? Por más que no es solamente una queja mía a nivel teórico de ahí están malentendiendo el funcionamiento del cerebro, sino que realmente se ha visto que tiene un impacto en las expectativas, creencias y desempeño de los diferentes sectores, especialmente el alumnado, que es el centro o debería ser el centro del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, los lleva a creer como en este horóscopo educativo, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar para otro tema, por ahí hay un video que podrían ver si les interesa esto, pero lo dejamos para después. También nos puede ayudar a proponer actividades informadas por el conocimiento sobre el aprendizaje del cerebro, lo que les comentaba un poco sobre la memoria, la atención, o cosas incluso un poco más recientes, ¿no? Como es la cognición corporizada aplicada a la enseñanza, cómo la neurociencia del aprendizaje puede impactar en el aprendizaje en línea, bastante importante a raíz del confinamiento que vivimos en años recientes a raíz de la pandemia. Es decir, la neurociencia educativa nos puede dar luz sobre muchísimas cosas que son muy importantes en la educación escolarizada. Y el que es el tema principal de esta charla es que la neurociencia educativa y la neurociencia en general nos puede ayudar a entender la diversidad y cómo el incluirla en el aula puede hacerla más inclusiva y conducir a este aprendizaje significativo que he intentado destacar hasta ahora. Eh, es partiendo, ¿no? De estos marcos de pensar la diversidad en todas sus formas, hay ciertos términos recientes, ¿no? Lo de la diversidad funcional. La diversidad funcional ha pasado por diferentes paradigmas y marcos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde los paradigmas más antiguos, ¿no? Por ejemplo, la Grecia antigua, que consideraban la diversidad en cuerpo y mente como una especie de castigo divino, hasta los marcos asistencialistas que surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial por la cantidad de personas lesionadas de por vida, ¿no? Ya sea por pérdida de miembros, pérdida de movilidad, incluso lesiones cerebrales que afectaron la manera en la que podían desempeñar sus actividades cotidianas en ese momento, pero dentro de este marco asistencialista también sobre cómo partían de cierta normalidad del cuerpo, ¿no? Quizá no viene tanto a cuento, pero pensando en términos de Michel Foucault, ¿no? Del biopoder que tanto el gobierno y las civilizaciones establecían este control sobre lo que se consideraban cuerpos normales o más bien apropiados para la eficiencia y la productividad, ¿no? Estos paradigmas han poblado la manera en la que nos acercamos a la diversidad a nivel social e institucional a lo largo de la historia, pero ha cambiado un poco esta visión en años recientes. Si bien yo prefiero el término diversidad funcional, que vamos a comentar en un momento, es cierto que todavía se utiliza el término discapacidad, especialmente personas con discapacidad, por la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, muchos marcos legislativos y normativos, tanto en México como a nivel mundial, parten de esta declaración. Entonces, digamos que en términos legales es lo que tienen que utilizar las instituciones para referirse a las personas con diversidad funcional. Y yo lo entiendo, quizá no es el término que más me guste, pero al menos representa un avance en el que quitan la discapacidad, eh, más bien cambian el foco de la discapacidad, no solo en el cuerpo de la persona con diversidad, sino en el entorno en el que se encuentra. La diversidad funcional como concepto y como marco conceptual más reciente fue propuesto por Javier Romañach, un activista por los derechos de las personas con diversidad funcional, en 2002, justamente para intentar cambiar estos marcos de pensamiento, ¿no? Pasar de un paradigma normotípico y capacitista, es decir, tú sales de la norma a uno que reconoce la diversidad existente entre todos los seres humanos y algo que incluso dentro de la
Convención por las Personas con Discapacidad de la ONU o estos marcos de diversidad funcional se dicen, es que la discapacidad o la diversidad funcional no está únicamente en el cuerpo o en la persona que la vive, sino también en los entornos que esta persona habita, ¿no? Metros, no sistema de transporte público vaya no habilitado para personas con diversidad funcional, escuelas no habilitadas para personas con diversidad funcional, calles incluso no habilitadas para personas con diversidad funcional, e incluso algo lamentable, pero más frecuente es no tenemos instituciones a nivel legal o de atención a la salud adaptadas para personas con diversidad funcional. Entonces, es importante tomar pasos tanto a nivel teórico como a nivel práctico en cómo incorporamos estos nuevos marcos conceptuales y paradigmas a nuestra vida. Dentro del marco de la diversidad funcional, podemos encontrar también ¿no? Que es la neurodiversidad. El término de neurodiversidad, si bien fue acuñado en 1992, si mal no recuerdo, por Judith Singer, una activista con TEA, para referirse específicamente a las personas que se encuentran o que se encontraban dentro del espectro autista, es decir, que tenían algún trastorno del espectro autista. En años recientes este término se ha resignificado para ser una especie de palabra sombrilla que acoge todo el espectro de maneras en las que las personas podemos o llegamos a experimentar el mundo e interactuar con él. Perdón, una pausita. Es decir, los marcos de neurodiversidad y diversidad funcional, si bien no parten uno del otro, son bastante traslapantes en la manera en la que intentamos acercarnos a la diversidad que se vive en todos los ámbitos de la vida humana. Lo que les decían, originalmente fue acuñado para referirse a individuos dentro del espectro autista. La verdad es que actualmente se utiliza para agrupar otras condiciones en las que los diferentes procesos cognitivos, afectivos y sociales se manifiestan de manera variable, ¿no? Por ejemplo, algunos que vamos a ver después, como la dislexia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o incluso condiciones que esperamos a veces que sean pasajeras, pero que pueden volver condiciones crónicas, ¿no? Como son la ansiedad, la depresión y un caudal más de diferentes maneras de experimentar el mundo. Eh, bueno, antes de pasar a eso, voy a abordar solo algunos de los casos que considero de mayor eh, presencia en la actualidad. Bueno, no solo porque sean los más importantes, vaya, sino porque considero que son bastante cercanos a las comunidades educativas y sociales que habitamos los que estamos asistiendo a esta charla. Y también porque puede ser frecuente encontrarnos con personas neurodiversas de estas condiciones en nuestras aulas, en nuestras vidas, y quizás es importante tener algunas guías como profesores o padres para guiar el camino de la neurodiversidad. No quiere decir que estas que voy a mencionar yo sean las más importantes, no creo que sea una cuestión de jerarquizar la neurodiversidad, pero pues no puedo abordar todo lo que me gustaría, así que solo es un disclaimer de antemano. Ahora, uno de los casos de neurodiversidad más reconocidos y más frecuentes cada día más son los trastornos del espectro autista. Antes eran eh, los trastornos del espectro autista son alteraciones del neurodesarrollo que se caracterizan por déficits persistentes en la comunicación y la interacción social. Es decir, cómo las personas con TEA se comunican e interactúan con con otros miembros de su comunidad, ya sean otros alumnos, profesores, padres, así como presentan patrones, intereses o actividades restrictivos o repetitivos. Es decir, sentarse siempre en el mismo lugar, poner las lápices, plumas siempre en la misma posición, repetir siempre el mismo tipo de programa si les gusta o el mismo libro que leen. Ah, perdón, un poco de interferencia. Es decir, esto es lo que, digamos, ¿Cómo le hice? mm, es uno No de entendí. los síntomas clásicos para diagnosticar un TEA de acuerdo con el manual de SM5, el manual de diagnóstico y síntomas, no recuerdo bien el acrónimo, perdón, pero que se utiliza para diagnosticar los diferentes trastornos psiquiátricos que una persona puede padecer. Am, si bien
Antes se utilizaban otros términos para referirse a los trastornos de espectro autista, por ejemplo, creo que había autismo simplemente así, síndrome de Asperger. En la actualidad todos estos trastornos se ven acogidos por ah, el término sombrilla, ¿no? De trastornos del espectro autista. Y hay algunas personas que han preferido omitir o ya dejar de utilizar términos como síndrome de Asperger justamente o autismo de alto rendimiento porque simplemente funcionaliza y cosifica a las personas con TEA como si fueran personas, como si no fueran personas, vaya, ¿no? Como si lo único importante de su condición fuera qué tan funcionales resultan en su desempeño. Eh, Además de lo que les acabo de mencionar, se ha visto en años recientes que los individuos con algún TEA presentan diferencias en la percepción y el procesamiento sensorial con respecto a individuos neurotípicos. Es decir, eh, digamos que para diferentes modalidades perceptuales pueden estar experimentando ciertos estímulos de manera diferente, ¿no? Estas alteraciones son tan frecuentes que se incorporaron recientemente como uno de los criterios diagnósticos dentro del DSM-5 y se han reportado prevalencias del 80 hasta el 90% en alteraciones perceptuales, es decir, personas que son como muy sensibles o muy poco sensibles a ciertos estímulos sensoriales en todas las modalidades sensoriales. Es decir, no todas las personas con algún TEA van a ser hipersensibles a estímulos lumínicos o hiposensibles a estímulos auditivos. Esto depende de cada persona. Hablando un poco del diagnóstico y de los retos que presenta el diagnóstico en la actualidad, es un hecho que hay mucho subdiagnóstico, no solo en México, sino a nivel mundial, y especialmente en cuanto a mujeres o niñas con algún TEA. No se sabe exactamente por qué, pero parece que hay algunas condiciones, algunas diferencias en funcionamiento fisiológico o cognitivo que parecen enmascarar los síntomas clásicos del TEA, pero también nos hacen repensar en qué manera estamos eh, considerando estos trastornos, ¿no? Estos trastornos del espectro autista. Quiero decir, no hay diagnósticos, parece no haber criterios diagnósticos suficientemente apropiados para todos los géneros y también es cierto que pueden ser cuestiones genéticas. Hoy en día se sabe que hay muchísimos genes que pueden predisponer a pasar a tener un trastorno del espectro autista. No es que haya un gen del autismo, no hay un gen de muchas condiciones, simplemente es cierta carga génica que puede predisponer a tener algún TEA. Pero también es cierto, hablando de estas alteraciones genéticas, que genética no es destino. Se ha visto en otras investigaciones que hay personas que tienen una alta carga génica para algún TEA y que fenotípicamente, es decir, en su vida cotidiana, en su día a día, se viven su vida como personas neurotípicas. Es decir, incluso gente con alta carga genética puede no estar experimentando o presentando los diagnósticos clásicos del TEA, ¿no? Entonces nos lleva a repensar que no es una cuestión únicamente genética o ambiental, son una plétora de factores que pueden estar influyendo en la manifestación de un trastorno del espectro autista. Y es por eso que cada vez más hay diagnósticos tardíos, ¿no? Muchas personas, tanto hombres como mujeres, que en sus 20, 30 incluso están siendo diagnosticados con TEA porque hasta la fecha no había suficientes, bueno, quizá los criterios diagnósticos no eran lo suficientemente sensibles para reconocer todas las variables que puede presentar una persona con TEA. Así que simplemente es eh, señalar un poco esto que les estoy diciendo, ¿no? Hay mucho subdiagnóstico todavía, uno puede ser diagnosticado a cualquier edad, simplemente es cuestión de reconocer estos criterios. Ahora, quizá lo que nos interesa un poco más, ¿qué podemos hacer como profesores principalmente pero también como padres, supongo, para acompañar a los estudiantes con TEA que lleguen a llegar a nuestras aulas, ¿no? Estos no son para nada como guías que quiero que sigan estrictamente, sino simplemente son una serie de pautas que pueden ayudarnos a navegar esta diversidad en el aula. En primer lugar, sabemos que
las personas con TEA, algunas personas con TEA llegan a experimentar problemas para entender el lenguaje figurado. Entonces, si este fuera el caso con nuestros alumnos, quizá evitar el empleo de estas fórmulas del lenguaje, ¿no? Exageraciones, hipérboles, hipérbatos, oxímorons y demás figuras retóricas que llegamos a utilizar para tratar de expresar mejor nuestro punto. En nuestras aulas con alumnos con algún TEA es mejor evitarlas, ¿no? Para justamente no conducirlos a la frustración de no poder darle un significado literal a lo que les estamos diciendo. Como vimos que las personas con TEA presentan patrones de actividades o gustos repetitivos, es importante no romper sus rutinas o hábitos innecesariamente, ¿no? Es decir, si siempre se sientan en un lugar o si siempre acomodan sus lápices de una manera o si se les cae uno, y siempre los levantan, tratar de no, o sea, si ellos mismos los levantan, es decir, no que un compañero se los pase, es importante reconocer eso. Creo que todos como personas neurotípicas o neurodiversas tenemos una serie de hábitos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida como alumnos o profesores que pues no nos gusta romper. Con las personas con TEA quizá esto se ve un poco más acuciado, pero creo que es fácil empatizar con con estas cosas. Y algo importante, identificar qué alteraciones perceptuales pueden llegar a tener nuestros alumnos. Como les decía, estas variabilidades en percepción son algo sumamente idiosincrásico. Cada persona lo experimenta de una manera distinta. Puede ser algo muy táctil o algo, eh, ciertos estímulos lumínicos le pueden resultar demasiado estresantes o, eh, sí, no apropiados para el entorno de aprendizaje. Entonces, ir identificando esto para poder presentar una disposición del aula más apropiada para él. Digo, estos cambios no van a afectar a las personas neurotípicas y eso es algo importante que creo que debe haber mencionado cuando hablábamos de diversidad funcional. Eh, el objetivo, ¿no? de la educación inclusiva es que el aula sea adecuada para todos. Si una persona neurotípica y una neurodiversa pueden beneficiarse de los cambios que hacemos para la persona neurodiversa, no solo porque solo 3 de nuestros 30 alumnos tengan TEA, no significa que no sea importante hacer estos cambios. Sé que es un proceso, pero pues es importante en primera instancia pues reconocer estos factores que podemos cambiar y trabajar para hacerlo. Bueno, en conclusión con estas pautas para el TEA, no hay que generalizar. Cada estudiante es sumamente distinto, incluso con personas no neurodiversas, la variabilidad en personas es sumamente grande. Es decir, hay que recordar a veces que no solo estamos tratando con estudiantes, ¿no? Es decir, son personas, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, que están viviendo su vida y de los cuales el aprendizaje es una parte de su identidad, pero ellos no son solo eso. E igual con los trastornos, ¿no? Una persona con TEA o un alumno con TEA no es una persona autista que aprende, es una persona que vive con autismo y que está llevando este proceso de aprendizaje. ¿No? Creo que es importante no encasillar a las personas con las que convivimos en estas casillas de, ay, es que tiene TEA o ay, tiene TDAH. Somos más que nuestras condiciones de neurodiversidad y también más que nuestros roles como alumno o estudiante. Ahora, pasando a otro trastorno que quizá también es frecuente, vamos a comentar un poco el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Perdón, que se conoce como TDAH, ¿no? El acrónimo probablemente más común. Eh, Si bien hace algunos años, probablemente 30, hubo como este auge de querer diagnosticar a todos los niños inquietos con TEA, la verdad es que no es un trastorno inventado, es algo que muchas personas viven y que les puede ser sumamente complicado porque justamente hay muchos prejuicios sociales respecto a, es que solo eres inquieto, no dejas que la clase tenga lugar, que pueden llevarlos a mermar su autoestima como personas y como alumnos. Pero bueno, volviendo al punto, las personas con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad presentan patrones persistentes de inatención y o hiperactividad e impulsividad que pueden interferir con el funcionamiento o desarrollo. Es decir, una persona inquieta pero que no interfiere o que puede perder la atención repentinamente, pero eso no interfiere con su vida cotidiana, sea esto dentro del aula o en casa, en otros entornos en los que se desarrolla, probablemente no tiene TDAH.
Esto se vuelve un trastorno cuando realmente interfiere con el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Eh, Hay tres tipos o tres presentaciones diferentes que puede presentar alguien con TDAH según los síntomas que predominen en él, ella, en esta persona. En la presentación donde predomina la falta de atención, es decir, es fácil que el alumno, que la persona pierda el foco atencional o cambie de foco atencional más bien. La presentación donde predomina la hiperactividad o impulsividad, esta necesidad de la persona de estar moviéndose o desplazándose frecuentemente. Y la presentación combinada, es decir, presentan tanto falta de atención como la hiperactividad e impulsividad. Eh, Puede ser también importante, ¿no? Tener estas pautas de cómo acompañar a los estudiantes con TDAH en el aula. Sé que a veces puede ser un distractor también, pero intentar no limitar de manera innecesaria su movimiento, es decir, si tienen que levantarse cada 15 minutos a lo mejor para no estar inquietos en su banca y eso no crea algún problema con el desarrollo de la clase, o si no hay problema en que el alumno está moviendo el pie, siento que hay muchas maneras en las que podemos no intentar limitar la movilidad del alumno sin necesidad, ¿no? Por ejemplo, en un examen quizá no sea igual, pero creo que en la mayor parte del desarrollo de nuestras clases no necesitamos que el alumno esté completamente quieto. Es también recomendable crear algunas rutinas para el alumno. Probablemente las primeras veces le sea difícil o incluso olvide completamente llevarlas a cabo, pero la creación de estas rutinas puede ser sumamente útil para él, no solo en el ámbito educativo, sino también en su vida personal, para que pueda conducir sus actividades de una manera ordenada para justamente no perder su atención y poder concluir de manera o en tiempo las actividades que tiene que desempeñar. Y una que creo que es importante con todo el alumnado, pero sumamente relevante para los alumnos con TDAH es ser pacientes. Sé que como profesores a veces puede ser complicado en algún punto mantener la paciencia o incluso como alumnos con respecto a con respecto a nuestros compañeros o incluso respecto a nuestros profesores, ser pacientes puede ser algo sumamente complicado. Pero alguien con TDAH no busca voluntariamente molestar a los otros o intervenir en el desarrollo de la clase, es algo que tiene lugar naturalmente. Quizá no olvide mencionarlo, hay ciertas teorías, bueno, hay diferentes teorías sobre cuál sería el sustrato neurobiológico del TDAH. La verdad es que no hay mucha claridad todavía. Algunas teorías apuntan a que son algunas alteraciones en la expresión de los receptores a dopamina, un neurotransmisor involucrado justamente en el control del movimiento voluntario, pero la verdad es que esta no es, posiblemente no es la única causa, ¿no? Todavía se está conduciendo investigación respecto a las bases neurobiológicas del TDAH, pero el punto de esto es justamente ilustrar que alguien con TDAH no lo hace intencionalmente. Es algo que no puede controlar, pero que uno puede aprender a guiarlo para limitar la interferencia de estas características en su desarrollo como estudiante o como profesor. La verdad es que no sé si haya profesores con TDAH, seguramente sí, porque las personas con TDAH pueden estar en todos los ámbitos, entonces también incluso como profesores nos puede servir conocer estas cosas. Lo mismo en el caso del TEA, cada vez más hay profesores de diferentes ámbitos, sé de casos, ¿no? Que los diagnostican tardíamente, entonces nos puede ayudar también en cuanto a profesores a entender estas cosas. Ahora otro trastorno, el trastorno de desarrollo de la lectura, mejor conocido como dislexia. Es un trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura y o en la expresión escrita. Respecto a las bases neurobiológicas de la dislexia, probablemente tampoco hay mucha claridad. Hay algunas teorías que tienen que ver con alteraciones en ciertas cortezas, ciertas regiones de la superficie del cerebro que participan en el procesamiento de las letras, como les decía, ¿no? En el área visual de la forma de la palabra, se conoce, que es una región funcional en el giro fusiforme, que es un área de la corteza temporal. No es relevante que sepan dónde está esto, pero vaya, digamos que hay
un sustrato biológico para la comprensión de las palabras, de las letras escritas y posiblemente podrían ser algunas alteraciones en estas áreas las que están subyaciendo a la dislexia. Pero no es la única posible explicación. De nuevo, se está haciendo investigación en esto. Hay algunos textos interesantes. Sobre esto podemos discutir, bueno, comentarlo al final, pero ajá, por ahora quedémonos con eso. El diagnóstico creo que no es tan importante. O sea, yo no soy psiquiatra, es decir, yo no puedo diagnosticar, pero creo que es importante conocer algunos criterios diagnósticos que podemos identificar en los alumnos en caso de que no sean diagnosticados para poder remitirlos con el especialista oportuno. Pero bueno, a veces se dan estas dificultades en velocidad o fluidez, también en la precisión y en la comprensión lectora. Eh, Básicamente, los alumnos presentan, como ya dije, dificultades para leer de manera adecuada, clara, las palabras que se les presentan, lo hacen con mucho esfuerzo, tienen dificultades para entender el significado de los textos que están leyendo, también presentan varios errores ortográficos, justamente ligados a la falta de precisión, ya sea la letra adecuada, ciertos procesos de metátesis, ¿no? Escribir en orden incorrecto las letras o las sílabas, dificultades en la expresión escrita en general, tanto gramaticales como en puntuación y orden de ideas, y otras cosillas, ¿no? Por ejemplo, que estas habilidades están afectadas para lo esperado a su edad cronológica y, más importante, que interfieren negativamente con su rendimiento académico, laboral o de la vida cotidiana, ¿no? Esto justamente también tiene que estar ajustado a la edad en la que estamos diagnosticando. Es más fácil o es más frecuente identificar estos trastornos en niños, justamente porque están en el periodo de formación inicial, es decir, tienen que adquirir las habilidades de lectoescritura. Entonces probablemente el profesor se va a dar cuenta o el padre se va a dar cuenta que el niño presenta dificultades en esto y que no simplemente son las dificultades normales cuando empezamos a aprender a leer y a escribir, como mencionó aquí en este punto, ¿no? Hay muchas cosas que pueden compensar cognitivamente estos procesos, pero depende mucho del momento en el que empezamos a identificarlo. Y estas dificultades no se explicarían por otras causas, ¿no? Por ejemplo, deficiencias intelectuales, déficits visuales o auditivos, o demás trastornos mentales o neurológicos que pueden presentar los alumnos. Eh, Acompañar a estudiantes con dislexia puede ser un poco más engañoso porque justamente es interferir en el proceso, uno de los procesos quizá más importantes que tienen lugar en la educación en las sociedades occidentales, en las sociedades en general, supongo, pero puedo hablar por lo que conozco, que es adquirir, ¿no? Justamente la habilidad de leer y escribir dentro de la lengua o lenguas que conocemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, Quizá en primera instancia, estar seguros de que los materiales impresos que estamos usando, en primer lugar, sean necesarios, es decir, no dar largas listas de vocabulario o de explicaciones, si no son sumamente necesarias y en caso de que lo sean, intentar que resulten atractivos o significativos para el alumno, que pueda involucrarse en él, utilizar. Hay también muchas, sobre todo en el caso de la dislexia, hay muchas malas prácticas que se han documentado, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se aprovecha de esto y que dice, no, es que la tipografía que vendo, los materiales que vendo son los mejores, pero la verdad es que en muchos casos estos materiales que también con frecuencia son sumamente costosos, no redundan en un mejor aprendizaje, ¿no? Hay reportes de investigación sobre que justamente no hay diferencias significativas en esto. Entonces, en nuestro caso, como profesores que crean su propio material o sus propios materiales, eh, hay que asegurarse de que sean quizá lo más significativos posibles. Y bueno, de nuevo, explorar la diversidad de recursos de aprendizaje, tratar de diversificar, ¿no? No todo lo impreso, los libros o lo que escribamos eh, tiene que ser lo que... Y creo que esto aplica para todos los alumnos, ¿no? A veces está bien diversificar con imágenes o audios o videos que integran diferentes modalidades sensoriales para que el aprendizaje nos involucre más en cuanto a aprendientes. Y algo que mencionaba un poco al inicio es que es importante promover la autoestima y el reconocimiento de fortalezas en los alumnos con dislexia. Una condición muy frecuente que
que pueden enfrentar los alumnos o las personas con dislexia en general es mermar su autoestima porque no tienen el desempeño académico que deberían o la gente se desespera cuando intentan leer o comunicarse de manera escrita. Entonces, esto redunda de manera negativa en su autoestima y por ende no se resulta en una afectividad negativa que de nuevo va a afectar el proceso de aprendizaje. Una motivación baja y una afectividad más bien negativa van a redundar en de nuevo bajar su autoestima y pues que no pueda aprovechar el proceso de aprendizaje lo más correctamente posible. Eh, bueno, estos son como los trastornos eh, mentales, como les llamo, trastornos psiquiátricos que probablemente tenemos más en mente cuando hablamos de, o cuando pensamos en neurodiversidad en el aula, pero la verdad es que cada vez más hay muchas condiciones que creo que es importante abordar. En este caso, bueno, me gustaría hablarles de la ansiedad y la depresión, que lamentablemente son cada vez más dos condiciones sumamente incapacitantes para todas las personas y cada vez se presentan en edades más tempranas. Entonces creo que es importante tener esto en mente siempre que trabajamos con personas, con alumnos y con jóvenes en particular. Eh, para empezar, la ansiedad es un trastorno que se caracteriza, bueno, más bien la ansiedad normal, digamos, es un estado de intranquilidad y excitación que se caracteriza por un aumento en la vigilancia, es decir, estamos más atentos a lo que está ocurriendo en nuestro entorno y una mayor aprehensión a los estímulos, es decir, nos fijamos más o nos involucramos más en lo que está pasando en el ambiente, llama más nuestra atención. La ansiedad normal o la ansiedad en general presenta tres componentes. El fisiológico, es decir, todos los procesos corporales que están teniendo como la sudoración, el aumento de la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria. Eh, pues sí, creo que son esas las principales que me vienen a la mente. El cognitivo afectivo, es decir, cómo pensamos respecto a la ansiedad que estamos experimentando en un nivel mental, por decirlo de alguna manera, o sea, qué ideas, qué representaciones tenemos sobre la ansiedad que estamos experimentando y el componente endocrino, ¿no? Que es la liberación de hormonas y en este caso específico, las hormonas asociadas al estrés, ¿no? El cortisol, corticosterona, depende de la especie de la que estemos hablando. La ansiedad es un proceso afectivo, un estado afectivo que tiene lugar de manera natural y tiene una razón biológica de existir, ¿no? Es protegernos de posibles riesgos ambientales en los que nos podemos poner a nosotros, pero el problema viene cuando pasa de ser una emoción normal a un estado patológico y persistente, o es decir, un trastorno por ansiedad generalizada. La ansiedad es sumamente desgastante para las personas que la experimentan y pues puede interferir mucho, ¿no? En el proceso de aprendizaje, no solo en la parte del alumnado, que creo que es importante, pero también en la de los otros actores, ¿no? El profesorado, los padres. La ansiedad puede afectar a cualquier persona en cualquier edad. Por su parte, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una disminución en es decir, en el estado de ánimo y por la anedonia, que es decir, las personas dejan de experimentar gusto o placer por las actividades que anteriormente se los producían, ¿no? Por ejemplo, digamos, el caso de una persona que antes le gustaba mucho jugar fútbol y empieza a padecer un trastorno de depresión y su ánimo decae y ya no tiene interés en seguir jugando fútbol. No digo que es un ejemplo muy burdo, pero vaya, para que quede más claro. La depresión es como les decía, una condición que es sumamente incapacitante. Afecta alrededor de 350 millones de personas a nivel mundial. Estos números crecen cada vez más, especialmente a raíz de la pandemia que vivimos. Afecta cada vez a más personas a lo largo de la vida, no solo adultos como anteriormente o jóvenes, adolescentes, prepa, universidad, sino cada vez personas más jóvenes. La prevalencia en México es de 7,9%, es decir, eh, no sé cómo es decirlo, muchas personas pueden presentarla y más bien cada vez más personas la presentan y las causas pueden variar, ¿no? De acuerdo tanto a la edad como el género.
También los síntomas varían de acuerdo a la edad. Por ejemplo, identificar depresión en niños a veces puede ser complicado porque no son los síntomas que normalmente asociamos con la depresión. Entonces es importante identificar estos síntomas en todas las etapas. También hay trastornos depresivos que son pasajeros, como el llamado trastorno por depresión estacional, es decir, un cambio en el clima por asociar estaciones más frías, como el invierno, puede afectar el estado de ánimo de las personas, o también un trastorno posterior al parto, ¿no? De depresión postparto, como se le llama. Eso es natural experimentarlo, pero es importante identificar estas alteraciones anímicas para poder acudir con un especialista apropiado. Creo que en estos dos casos no es como que les pueda dar muchos consejos más allá de ser empáticos y tolerantes con tanto los alumnos como con los profesores que pueden pasar por una de estas dos condiciones. La depresión puede ser tanto aguda, es decir, presentar episodios depresivos, como crónica, una condición que se vuelve permanente, o sea, es decir, nos puede curar la depresión en algún punto, pero se puede tratar, ¿no? Es decir, sea con terapia, fármacos, ambas, que probablemente sea la mejor idea, y mantenerla controlada de manera que no interfiera con nuestra vida. Pues, estos dos trastornos no son cuestión de echarle ganas o tratar de ver lo bueno de la vida, son personas que se ven afectadas a un nivel neurobiológico, son incapaces de hacer cambios, o sea, no incapaces, vaya, necesitan ayuda tanto terapéutica como psiquiátrica para poder sobreponerse a estas condiciones y recuperar el desempeño normal, sobre todo la vida cotidiana que llevaban antes de padecer alguno de estos trastornos. Es más, digamos, una cuestión de saber reconocer estos síntomas, porque como profesores quizá no hay mucho que podamos hacer más allá de remitir al alumnado, a nosotros mismos como profesorado, con el especialista de la salud apropiado para realizar un diagnóstico de este tipo, es decir, un psiquiatra. Ah, como les mencioné al inicio, lo que les decía, ¿no? Es muy probable y posible pasar por estas condiciones a lo largo de la vida y se pueden convertir en una condición crítica. Y está bien no estar bien a veces, pero hay que saber identificar esto en nosotros y en las personas a nuestro alrededor para poder actuar de manera apropiada. Lo que les decía, es importante identificar estos indicios en el ámbito educativo y remitir al profesional calificado para llevar a cabo un diagnóstico. Quizá no sé el caso de la escuela en la que están sus hijos, pero en el caso de la UNAM u otras instituciones se cuenta con servicios de atención primarios, digamos, es decir, consultorios de ayuda psicológica que pueden remitirlos al, al profesional adecuado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los universitarios, en el campus EU, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Es decir, es importante ir con el profesional de la salud apropiado. Como les mencionaba, eh, hay muchas otras condiciones que pueden estar interfiriendo en el proceso de aprendizaje y perjudicar los estados afectivos y emocionales de los aprendientes y también de los profesores. Quizá a veces no ponemos tanto el foco en el profesorado como deberíamos, pero es importante recordar que también son personas, ¿no? Y pueden pasar por estos trastornos a lo largo de su vida y también es importante ser empáticos y comprensivos con todos los actores del proceso de aprendizaje. Algunas otras condiciones que ya no pude, bueno, no consideré apropiado abordar tanto aquí para no meter demasiadas cosas, son por ejemplo la discalculia, que es parecida a la dislexia, pero aplicada a cuestiones matemáticas, es decir, problemas para identificar números y llevar a cabo operaciones matemáticas, trastornos específicos del lenguaje que pueden presentar las personas, síndrome de Down, trastorno del desarrollo intelectual. Quizá estos últimos no son tan reconocidos, la disautonomía, que son ciertas alteraciones en cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo y que quizá mucha gente está subdiagnosticada porque no sabemos reconocer estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, pueden presentar baja motivación o incluso a veces incapacidad o sea, no incapacidad física, vaya, pero no sienten como el empuje suficiente para poder moverse. Estas alteraciones hormonales y sistémicas
pueden estar teniendo lugar y hay gente que es diagnosticada también muy tardíamente, ¿no? Es decir, después de la adolescencia o durante la adultez temprana. El síndrome de Tourette, que ya saben que se presentan estos patrones como de tics repetitivos y también coprolalia, ¿no? Decir palabras inapropiadas, groserías, normalmente dentro de una interacción, pero no es algo voluntario. Es una ocurrencia involuntaria en la persona que tiene síndrome de Tourette. Y también otras condiciones, ¿no? Como la epilepsia, que es una condición neurológica. Quizá estamos más acostumbrados a pensar la epilepsia en el caso de las epilepsias que están acompañadas por síndromes convulsivos. No es quizá la idea, la imagen más impregnada en nuestro imaginario popular, pero también hay otras maneras de presentar epilepsia, ¿no? Las epilepsias de ausencia llamadas, es decir, la gente parece estar con cuando uno se pierde en la nada, ¿no? Pero no es que estén simplemente divagando mentalmente, sino que están experimentando una llamada crisis de ausencia. Es decir, no saben qué está pasando en ese momento. De nuevo, no puedo ahondar bueno, creo que no es adecuado ahondar tanto en estas otras condiciones en esta charla para no sobrecargar la cuestión, pero simplemente quería resaltar que hay muchas otras cosas que pueden estar pasando en nosotros y en los otros cuando estamos aprendiendo algo. Eh, Creo que es algo, no es una cuestión no como de culpabilizar o intentar sentir culpas, pero es una verdad que cualquiera de nosotros podría estar experimentando estas situaciones, no tanto de diversidad funcional como de neurodiversidad del día de mañana. Diversidad funcional, pérdida de la vista, pérdida de la audición, tetraplegia, cuadraplegia, muchas condiciones que van a limitar la manera en la que interactuamos con nuestro entorno hasta la actualidad. Y en el caso de neurodiversidad, puede ser que estemos dentro del espectro y no hayamos sido diagnosticados de la manera adecuada. Nunca hayamos sido diagnosticados porque justamente no se presentan, no contamos con los criterios diagnósticos adecuados o alguien puede empezar a sufrir un trastorno de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo. Hay una plétora de condiciones que nos van a estar afectando y creo que lo importante es sensibilizarnos respecto a que no creo que necesitamos partir de la primera persona para ser empáticos con los otros, pero siempre sirve pensar, ¿no? O sea, a mí me gustaría ser tratado de esta manera, como estoy tratando a los otros. Si a mí me ocurriera mañana, creo que esto es algo muy importante. De nuevo, no creo que sea necesario el, la simulación de yo tenerlo para poder ser empáticos, pero me gustaría que la palabra de esta charla o del día sea empatía, ¿no? Recordar por qué hacemos lo que hacemos y por qué quizá deberíamos cambiar nuestro actuar hacia los otros en ciertos contextos. Pues simplemente las referencias que consulté para esta charla. Eh, un pequeño anuncio, digo, esto no me concierne a mí propiamente, pero si les interesan un poco más las bases neurobiológicas o la investigación que se hace para entender las bases neurobiológicas del trastorno del espectro autista, justamente hoy, más tarde, a las 18 horas de la Ciudad de México, va a tener lugar esta charla con dos expertas justamente en las bases neurobiológicas del autismo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y otros dos expertos, asumo que también, bueno, digo que ya son expertos porque sé lo que hacen, pero estoy seguro que todo el panel es de expertos en esta condición. Digo, por si quieren ahondar un poco más en esto que comentamos hoy y simplemente eso es todo de mi parte. Digo, cualquier duda, queja o aclaración posterior lo pueden hacer al correo. Digo, de todos modos vamos a conversar un poco en estos minutos que nos quedan, pero sí, por si les surgiera alguna otra consulta posterior. Sí, Si alguien pues tiene alguna duda o comentario, nos pueden hablar por el chat y les abrimos el micrófono si gustan o escriben su pregunta directo en el chat. voy a dejar de compartir para que podamos visualizarlo y ya, solo en caso de que sea necesario, volvemos a alguna diapositiva de la presentación. No, ahí voy, sí. Eh, la de el anuncio de la del cartel, supongo, ¿verdad?